Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Saludos a todos y bueno, vamos a avanzar con la clase del día de hoy que es ética, moral, deontología, ¿sí? Tienen el apunte, ¿sí? El apunte principal y yo les compartí dos anexos, dos materiales más, que uno es este y otro es este que son ejemplos. Bien, vamos con el material de estudio, con el principal, ¿sí? Vamos con este. La clase de hoy va a ser dentro de todo corta porque vamos a ver conceptos. Vamos a ver tres conceptos que son moral, ética y deontología, que es ética profesional. Vamos a ver algunos ejemplos, a compararlos entre sí para poder tener los conceptos claros, ¿sí? Incluso la clase se hace un poco más corta al no ser presencial, al no tener la dinámica de ida y vuelta, de preguntar en clase, de por ahí extender los conceptos con ejemplos o con vivencias que pueden ustedes compartir. Estoy solo con la pantalla, así que seguramente va a ser un poco más corta, no va a durar 1 hora y media, pero lo importante es que puedan quedar los conceptos bien claros. Así que arrancamos con el material de estudio. Tomando la palabra ética, éticos, moralis, designan lo relativo a las costumbres y al carácter. Vamos a moral. Disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. En cuanto a la ética, disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano en una comunidad. Es un conjunto de costumbres y normas que rigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. La deontología, del griego deon, ontos, lo que es necesario, deber, y logía. Parte de la ética que trata los deberes, especialmente los que rigen una actividad profesional. Conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión. Bien, vamos a hacer un parate acá. Lo que tiene que ver con el primer concepto, que es la moral, eh, refiere a mi conocimiento del bien y del mal, mi elección sobre el bien y el mal, mi inclinación sobre el bien y el mal, mi discernimiento, mi poder identificar el bien y el mal y hacia dónde y cómo me muevo. Eso tiene que ver un poco con la moral, con el juzgar y elegir el bien y el mal. Mi balanza interna. La ética. La ética vamos a ir a ética. En el anexo que yo les envié, en este, tienen por ahí el concepto más resumido, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la ética, es el conjunto de principios y normas que rigen el comportamiento de las personas en una sociedad o en una profesión. Se basa en reglas externas, como leyes, códigos de conducta o normas culturales, y busca definir lo que es correcto o incorrecto en función del bien común. Es decir, la ética tiene que ver más con lo colectivo, con la vida en comunidad, con la cultura, ¿no?, impuesta en esta época, en esta sociedad en donde estoy viviendo. Hay códigos, hay leyes, ¿sí?, que hacen a el bien común, y hay cosas que son éticas y hay cosas que no son éticas. Ustedes por ahí deben identificar o se les deben venir ejemplos a la mente en este momento, aunque ahora vamos a ver varios ejemplos. En cuanto a la moral, seguimos con el anexo. Es el conjunto de valores, principios y creencias personales. Esto no habla de comunidad ni de sociedad, esto habla de individuo. Bien, casi tiro el micrófono. Creencias personales que guían las decisiones de cada individuo sobre lo que considera correcto o incorrecto. Repito, valores, principios y creencias personales que guían las decisiones de cada individuo sobre lo que considera correcto o incorrecto. La moral varía de persona a persona según su educación, su religión, sus experiencias y convicciones internas.
Bien, la moral tiene que ver con el individuo, con la manera de vivir, con su estilo de vida, con sus valores, principios, creencias, cómo fue educado, cómo fue criado, bajo qué religión, qué patrones, en fin, con todo un estilo de crianza y va a ir construyendo su moral. ¿Qué quiere decir esto? Que la moral de alguna manera es subjetiva. Yo tengo mi moral, fulano tiene su moral, mengano tiene su moral, no pensamos igual, no tenemos el mismo criterio, no tenemos la misma balanza. Hay algo que para mí puede estar bien o aceptable, pero para otra persona puede directamente decir ni considerarlo. Eso se trata en cuanto a la moral. Es algo interno, es algo del individuo, es algo subjetivo de cada individuo y tiene que ver con lo interno. A diferencia de lo ético, que tiene que ver hacia afuera, ¿sí? Hacia la vida en comunidad, hacia lo colectivo, hacia vivir en sociedad según los códigos, las leyes que están impuestas sobre el bien común, para que todos estemos bien, ¿no? En resumen, la ética es externa y universal dentro de un grupo o de una sociedad. En cuanto a la moral, es interna y depende de cada persona. Por ejemplo, en la medicina, la ética dicta que un doctor debe atender a todos los pacientes sin discriminación. Sin embargo, su moral personal podría hacerle sentir conflicto al tratar a alguien que ha cometido un crimen grave. Vamos a ir a algunos ejemplos. Vamos a ir a un ejemplo de dilema moral, ¿sí? Luego yo les voy a dar algunos ejemplos y ustedes van a tener que identificar si se trata de moral, si se trata de ética o si se trata de deontología, que es ética profesional, ¿sí? Entonces entendimos hasta acá que la moral tiene que ver con lo interno, es subjetivo, es de cada individuo. La ética tiene que ver con lo externo, ¿sí? Es objetivo, ¿sí? Es sobre el bien común, sobre la vida en comunidad, sobre leyes, códigos impuestos, ¿sí? Y la deontología es la ética aplicada a la profesión o al oficio. Entonces, ejemplo del dilema moral. Acá estamos en el anexo, ¿sí? Con el apunte de anexo. Situación, un acompañante terapéutico atiende a un paciente con discapacidad que está deprimido. En su moral personal, cree que la religión puede ayudarlo, pero el paciente es ateo. Análisis. En cuanto a lo moral, el acompañante siente que hablarle de Dios o de su creencia, de su religión, lo ayudaría, porque en su sistema de valores, repito, en su sistema de valores, la fe es importante. Eso es desde un punto de vista moral. Ahora, desde un punto de vista ético y deontológico, su deber profesional es respetar las creencias del paciente y no influir con su visión personal. ¿Sí? Vamos a ir a un ejemplo de dilema ético. La situación es la siguiente. Un acompañante terapéutico atiende a un paciente con problemas de agresividad. En una salida, el paciente empuja a una persona mayor en la calle. El análisis. Segunda página del anexo. En cuanto a lo ético, la ética profesional le indica que debe intervenir para evitar daños, pero sin exponer al paciente a represalias innecesarias. En cuanto a la moral, puede sentirse personalmente molesto por la actitud del paciente, pero debe manejarlo profesionalmente. Ahí es donde se mueven los valores, los principios ínfimos, íntimos, personales de cada uno. Y en cuanto a lo deontológico, a lo profesional, a la ética profesional, debe seguir los protocolos de la institución informando lo ocurrido a su supervisor o al equipo terapéutico o al equipo profesional. Ejemplo de un dilema deontológico de código profesional. La situación es, un paciente le pide al acompañante que no le cuente a su familia
que ha dejado de tomar su medicación asignada. El análisis de esto es la deontología. En cuanto al punto de vista deontológico, las normas profesionales establecen que debe informar al equipo médico y a la familia si la salud del paciente está en riesgo. Y de hecho que si tiene una medicación asignada, recetada y ha dejado de tomarla, obviamente que está en riesgo. Tanto él principalmente como los terceros según cuál sea el diagnóstico o la medicación. En cuanto a la ética, debe actuar con prudencia, explicando al paciente la importancia de la medicación antes de tomar una decisión. Pero, desde un punto de vista moral, puede sentir empatía y querer respetar su privacidad, pero la responsabilidad profesional está por encima. No sé si se logra entender, se logra diferenciar, se logra poner sobre la mesa las tres cosas que son distintas. Por un lado la moral personal, por otro lado la ética, que tiene que ver con los códigos y con la vida en comunidad, en sociedad, y por otro lado la ética aplicada al oficio o a la profesión, en este caso al acompañante terapéutico, ¿no? Que es la deontología, la ética aplicada a la profesión o al oficio. Bien, ahora vamos a ir a algunos ejemplos, pero básicamente son conceptos y hay que tratar de tenerlos bien claros, definidos uno del otro para poder realizar un trabajo efectivo, objetivo y que nuestro paciente realmente pueda tener un tratamiento adecuado, eficaz y que pueda dar resultados. Depende de nuestra ética profesional. ¿A qué llamamos no ético? Estoy ahora en el material principal de estudio. Estoy en la página 2. ¿A qué llamamos no ético? Es todo aquello que limite, obture y o impide el desplazamiento simbólico en el ámbito de lo humano. El AT junto con el equipo terapéutico irá delineando la estrategia adecuada en cada caso, teniendo en cuenta al sujeto con el que se encuentran y el sentido de cada uno de sus actos y síntomas, ya que estos son expresión de una singularidad. Es decir, cada paciente, aunque tenga un diagnóstico igual al de fulano o al de mengano, cualquiera de los tres que están bajo el mismo diagnóstico no van a reaccionar de la misma manera, sus síntomas no van, aunque van a compartir una base, ¿sí? Van a ser distintos, van a llevar el diagnóstico, la condición o la patología que sea de distintas maneras, porque cada organismo, cada mente es distinta. No debemos de alguna manera, por decirlo de alguna manera, tratar a los pacientes como un objeto, decir, bueno, tal diagnóstico se lleva adelante o se trata de esta manera, sino que hay que ver al paciente, ver cómo se maneja, ver su tolerancia, las medicaciones, obviamente, si toma o no toma y cuáles y cuánto, qué dosis. Es una singularidad bastante amplia en cada paciente, aunque tengan el mismo diagnóstico. Ética profesional y deontología. La ética profesional abarca el conjunto de normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de la actividad de los profesionales y es la encargada de ir marcando las pautas éticas del desarrollo de su actividad mediante valores universales reconocidos por cada ser humano. Suelen aparecer conflictos cuando existen, esto es interesantísimo, suelen aparecer conflictos cuando existen discrepancias entre la ética profesional y la ética personal. En esos casos, las personas deben tomar medidas como la objeción de conciencia, si se cree que no se está actuando correctamente. La actitud ética del acompañante terapéutico está basada en 5 elementos. Vamos a desarrollar esto que es sumamente importante. El AT tiene que estar munido de ciertas características personales que sirvan de herramientas para el desarrollo de su tarea con un paciente o asistido. Primer punto, interesantísimo y uno de los más importantes, la vocación. Si una persona no tiene vocación por la tarea que hace, no la va a poder sostener en el tiempo. Puede hacerlo bien, pero aún así le costará llevar adelante su tarea.
las características de una personalidad dispuesta para la terapéutica son la tolerancia, la amabilidad, la educación, la contención, la confiabilidad. Es necesario que no se asuste ni angustie ante las enfermedades y fundamentalmente tenga la capacidad para condolerse, poder identificarse con lo que le está pasando al paciente y atención, y poder desidentificarse después, no llevarse la mochila a su casa. Segundo, primero la vocación, ¿sí? Sin vocación se convierte en un trabajo más, como ir a una fábrica, como atender un comercio, como manejar un vehículo, etc. La vocación es lo que realmente va a permitir que esto pueda perdurar en el tiempo y que podamos realmente poner nuestro corazón, nuestra empatía en el trabajo que estamos haciendo y que se va a ver reflejado en los resultados, en los frutos del trabajo que estamos haciendo, en el tratamiento de esta persona. Segundo punto, la capacidad para entregar el tiempo. Esto es interesantísimo. Esto habla de la calidad, no de la cronología, sino de la calidad del tiempo. Si una persona no tiene una actitud generosa con su tiempo, difícilmente vaya a aplicar un método terapéutico. Porque lo que el paciente siempre pide es tiempo. Por un lado, que se lo escuche, que se lo acompañe comprendiendo lo que le sucede. Si la persona no se siente capaz de entregar el tiempo, entonces algo pasa con su vocación de servicio. Es decir, si yo voy para cumplir mis 4 horas y yo sé que entro a tal hora y me voy a tal hora y después no me interesa más nada, solamente ver la hora y esperar hasta mi horario de salida y pensar en cumplir el mes para poder cobrar mi sueldo, algo está sucediendo. Esto habla de no esperar a que termine mi turno, sino en el tiempo que yo estoy con mi paciente, poder entregar mi tiempo, poder prestar mi oído, poder abrir mis brazos, mi corazón, poder tener un ida y vuelta con él y todo lo que tiene que ver con el rol de la T, todos los puntos que tienen que ver con el rol del acompañamiento. No es solamente ir y cumplir un horario, ¿sí? Tercero, el control de los conflictos. El análisis personal dentro de la ética del acompañamiento es necesario. Poder realizar un análisis que apunta a conocer las necesidades de la T, sus conflictos, conocer sus comportamientos dominantes y analizar su carácter. El AT tiene la obligación moral de saber cómo influimos en la relación con los otros. El análisis no es la única forma de llegar al autoconocimiento, si no se cuenta con el momento de supervisión. La supervisión, importantísimo. El control de los conflictos. Cuarto, la formación. Es importante conocer, aprender, formarse e informarse. Tener conocimiento de cada corriente teórica. La formación debe ser constante. Esto quiere decir que nosotros cuando terminamos el curso tenemos un certificado, ¿sí?, que nos avala a poder trabajar. Pero eso no quiere decir que listo, ahí se terminó y yo ya lo sé todo y puedo trabajar. Puedo empezar a trabajar, obviamente. Tengo todos los conocimientos, toda la teoría para poder empezar. Pero hay que ir actualizándose, formándose e informándose de todo lo que va sucediendo en el campo médico, en la medicina, los avances de la ciencia, etcétera, 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 para poder ir creciendo, ir actualizándome, ir mejorándome como profesional, porque en definitiva somos, de alguna manera, un servicio nosotros. No somos un producto, ¿sí?, pero sí somos un agente, somos un ente que brinda un servicio y que tiene que ver no con un servicio estético ni esporádico, tiene que ver con ayuda en la calidad de vida de las personas. Entonces hay que abrir el corazón, hay que tener conocimientos, hay que tener teoría, pero también hay que tener empatía, como dije al comienzo, vocación de lo que estamos haciendo. Así que la formación es sumamente importante, ¿sí? Cuando nos alcanzan el certificado al final del curso, no quiere decir que esto se terminó. Simplemente cumplimos un paso y hay que seguir formándose y actualizándose. Y quinto, el trabajo en equipo. Este debe basarse en la fidelidad y lealtad. Es decir, tener confianza en el resto de las personas y poder ser sincero en la colaboración y en la tolerancia.
Si no se comparten los mismos pensamientos, se debe tener una importante tolerancia para aceptar las diferencias. Diferencias entre ética profesional y deontología. Estamos en la página 4 del apunte principal del material de estudio. Una de las diferencias cuando se habla de ética y deontología es que la primera hace referencia a la conciencia personal, ¿sí? La ética, a la conciencia personal, mientras que la segunda adopta una función de modelo de actuación, ¿sí? Una conducta, una actitud, de cómo me manejo en el área de una colectividad. Por ejemplo, en mi trabajo o como rol de la T, trabajando como acompañante terapéutico. Por un lado tengo mi moral, por otro lado tengo la ética, que es mi conciencia personal, ¿sí? Sobre las cosas que rigen en el campo del acompañamiento, de la medicina, de la salud mental, etcétera, etcétera. Pero por otro lado está mi actuación, mi modelo de actuación, mi función actuada, práctica en mi campo laboral, ¿sí? Con mi asistido, con mi acompañante. Y eso es deontología, es ética aplicada a la vocación, a la profesión. Las disposiciones deontológicas establecen reglas de conducta profesional, las que expresan deberes que afectan a todos los acompañantes terapéuticos, considerando que descuidar estos deberes atenta contra los derechos de los receptores de los servicios profesionales. Vamos a las conclusiones y luego pasamos a los ejemplos. En la ética y deontología de la T estarán plasmadas las actitudes y comportamientos esperables del profesional. Son las expectativas del otro, de nuestro rol que debemos desempeñar en nuestra actividad, observando fielmente los mandatos y apuntando a fomentar el protagonismo del paciente para lograr la transformación del herido al curador, del incapaz en protagonista y del individuo inmerso y sometido en transformador. Bien, vamos a los ejemplos. Yo les voy a pedir que una vez que lea la situación, ¿sí? Antes de dar la respuesta, acá de alguna manera la actividad es que podamos compartir una situación y ustedes puedan identificar si se trata de un dilema moral, de un dilema ético o se trata de una situación donde aplica la deontología o la ética profesional. Tienen que identificar cuál de las tres, o si dos, o si las tres, son las que aplican a determinada situación. Una vez que yo lea la situación, voy a hacer una pausa muy breve. Ustedes pongan pausa y traten de identificarla, tomen nota, ¿sí? Esto no es una evaluación ni nada, es simplemente una práctica para poder aplicar los contenidos, los tres conceptos que venimos tratando, ¿sí? Primer punto, no son muchos, son seis, nada más, y terminamos, ¿sí? El primero, el secreto difícil. La situación es la siguiente. Un paciente te confiesa algo muy grave y te pide que no se lo cuentes a nadie. Sin embargo, sabes que lo que dice puede poner en riesgo su bienestar. ¿Qué principio está en juego? Pone pausa y respondela. La respuesta es deontología, porque las normas profesionales indican que debes informar a los responsables de sus cuidados si hay un peligro o un riesgo. Así que no se trata de empatía, de moral, de ética, sino de deontología, ética aplicada a la profesión o a la vocación. Segundo, un consejo personal. La situación, eres acompañante terapéutico y un paciente te cuenta que está pasando por un momento muy difícil. Según tus creencias, piensas que la religión o tu religión podría ayudarlo, pero sabes que él es ateo. ¿Qué principio está en juego? Respuesta moral, porque el dilema surge de tus valores personales, de tus creencias, pero la ética profesional sugiere no influir con creencias personales. Punto 3. El favor especial. La situación.
el hijo de tu paciente te pide que le informes cada detalle, estamos hablando de un adulto mayor y su hijo, mayor también, te pide que le informes cada detalle sobre cómo está su padre, aunque el paciente no ha autorizado compartir su información, y menos con su hijo. ¿Qué principio está en juego? La respuesta es deontología, ética profesional, porque el código profesional establece la confidencialidad del paciente. Cuarto, el regalo tentador. La situación, un paciente y su familia están muy agradecidos contigo y te ofrecen un costoso regalo como muestra de su cariño. Sientes que aceptarlo no es correcto, perdón, pero también te da pena rechazarlo. ¿De qué se trata? La respuesta, ética, porque existen normas generales sobre evitar regalos costosos en relaciones terapéuticas, aunque moralmente puedas sentirlo como una muestra de gratitud, pero no es ético. Se puede prestar a confusiones, se puede prestar a que uno puede quedar en deuda o los demás pueden tomarlo como que uno queda en deuda por semejante regalo. Por eso no es ético. 5. El paciente agresivo. La situación. Un paciente tiene actitudes violentas y te insulta constantemente. Personalmente sientes rechazo, pero sabes que tu trabajo es tratarlo con profesionalismo. ¿Qué principio está en juego? La respuesta es moral y ética, porque moralmente puedes sentir malestar, pero éticamente debes manejarlo con paciencia y con profesionalismo. En principio creo que aplican las tres, ¿no? Y la última, una amistad peligrosa. La situación, un paciente con el que trabajas mucho tiempo empieza a enviarte mensajes personales fuera del horario laboral y quiere ser tu amigo en redes sociales. ¿Qué principio está en juego? La respuesta, ética y deontología, porque profesionalmente no se recomienda generar lazos personales con pacientes fuera del ámbito laboral. No es ético ni en tu conciencia personal ni profesionalmente. Bien, vamos al último material, que es este, donde tienen, esto lo pueden tener, guardar, lo pueden analizar tranquilamente ahí en sus casas, sobre los peligros, lo que confronta, lo que rompe la deontología y la ética profesional. Ahí, por ejemplo, tienen el maltrato, el abuso, la vulneración de derechos, que es golpear físicamente, el maltrato psicológico, sobrepasar las elecciones propias del acompañado, no realizar un consentimiento informado. Todo esto que está acá no es ético, no es ético y mucho menos cumple con la deontología, sino que atenta contra la deontología. Perder objetividad se refiere a tener relaciones de amistad con el acompañado, relaciones románticas o hasta sexuales con el acompañado o sus familiares, invitar al acompañado a su domicilio personal, prestar servicios a familiares o a amigos. No es ético y no es profesional. Y así tienen un listado bastante amplio de situaciones donde atenta contra la deontología y la ética profesional. Ahí tienen, por ejemplo, romper el secreto profesional, finalizar el acompañamiento sin antelación, ejercer sin un título habilitante, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta no estar supervisado, ¿sí? Así que bueno, entendiendo esto, espero que hayan quedado claros los conceptos, ¿sí?, de moral, que es interno, subjetivo y propio de cada individuo. Cada uno tiene sus criterios, su balanza, su consideración, sus creencias, sus valores, sus principios, y no son iguales en todas las personas. Después está la ética, que tiene que ver más con la vida en sociedad, en cultura, en colectividad, y sobre los códigos y leyes que rigen a todos sobre el bien común. Ya no importa tanto la moral de cada uno, sino lo que rige a todos sobre el bien común. Y después está la ética, que es esta conciencia, pero aplicada al oficio o a la profesión, que es deontología, ¿no? Sobre los códigos profesionales, que van
por encima de lo moral, de lo que yo creo que es correcto, lo que yo creo que es conveniente. Hay códigos profesionales. Por ejemplo, los de un juez, ¿sí? Que tiene que juzgar entre alguien que él considera en su moral que es muy probable que sea inocente, pero las pruebas indican la condena. Y ahí se pone sobre la balanza su moral con la ética profesional, la deontología. La de un abogado en una situación similar, la de un médico, etcétera, etcétera. Y podemos hablar de un montón de situaciones donde está la moral, la ética y la deontología. Pero bueno, espero que haya quedado claro los conceptos. Ahí tienen en el apunte los conceptos bien claros. Acá tienen ejemplos para poder desarrollar aún más el conocimiento sobre este tema. Pero bueno, como dije al comienzo, no es una clase muy extensa, son 3 conceptos para poder entenderlos y aplicarlos a nuestro trabajo. Cualquier duda que tengan, algo que no hayan entendido, no duden en enviar un mensajito privado, tanto a la profe Vero o a mí, o a hablar en el grupo. Si creen que es una duda que puede ser generalizada, la pueden tirar al grupo WhatsApp y podemos hablar, o de manera personal, no hay ningún problema. Espero que haya sido claro, espero que se haya entendido y vuelvo a repetir, cualquier duda pueden hablar por privado. Así que bueno, nos vamos a ver la semana próxima ya post Navidad, el jueves 25. Espero que tengan, con Vero les deseamos que tengan unas felices fiestas, que pasen una hermosa Navidad en familia y que disfruten de este fin de año. Saludos a todos y nos vemos el año que viene personalmente.